Listo. Ya está en vivo, casi te lo digo. Eh, Hola, ¿qué más pues? Buenas noches, ¿cómo están? Les quiero dar la bienvenida a todas las personas que se están uniendo a este tercer Facebook Live de este texto que venimos reflexionando, que es La violencia del alma, que es la colección de ensayos reunidos. Este es el primer volumen. Y bueno, ya lo que es tanto Alevica y Luis Álvarez ya y todo el equipo pues que ha venido estudiando de manera muy minuciosa la obra de Wolfgang Gigerich, se tomaron esa labor, como ese compromiso y esa pasión como por el pensamiento de Wolfgang Gigerich, empezar a traducir sus obras al castellano, aunque ya Enríquez Kenasi ya había hecho una gran labor traduciendo algunos textos, ya los muchachos, tanto también porque Alejo también está participando ahí en la traducción de estos textos y aportando sus conocimientos también en cuanto a la obra de Gigerich. Entonces hicieron este trabajo de dividir estos ensayos en 8 volúmenes. O sea, escogieron los textos más importantes, más necesarios de su colección de ensayos para dividirlo en 8 volúmenes, porque Gigerich ha escrito más de 170, 180 artículos. Entonces hicieron también pues como este trabajo. Esperemos que algún día podamos ver la vida lógica del alma también en la traducción en español. Pero bueno, entonces en la primera charla estuvimos tratando un poco lo que fue este excelente prólogo que nos hizo Alberto Arenales, donde de una forma u otra nos estaba dando como unas pinceladas o algunas lucecitas en relación de cómo nos podría luces para aproximarnos a estos textos, más de que de las concepciones morales, personales, más que de nuestros propios prejuicios, acercarnos al texto por lo que él mismo vaya presentando y vaya mostrando y vaya reflexionando dentro de su propio significado, dentro de su propia lógica. Y daba pues como a entender un poco entonces que el concepto que se aborda aquí, este título de la violencia del alma, se tocaba precisamente era porque el alma en sus primeros estadios era violenta en sí misma, su forma de expresarse era de manera violenta a través de estos actos sacrificales, que a diferencia de lo que hace Joseph Campbell y Hillman, que dicen que no ocurrieron de manera literal esos hechos, sino que fueron de manera metafórica. Gigerich va a entrar a reflexionar, es decir, es que ocurrieron literalmente estos hechos sacrificales, que donde se sacrificaban niños y todo porque estaban en función de la lógica del sacrificio. Entonces Gigerich lo que hace es que se empieza a adentrar psicológicamente a reflexionar este proceso de la matanza, este proceso del sacrificio en sí mismo. Y para esto en esta primera sección estuvimos también abordando lo que él hace ese puntapié, que es yo lo voy a decir en el mito de Abraham y Isaac, cuando entonces Dios le da, ya Sara no podía tener hijos, entonces Dios le concibe un hijo a sus 99 años y después Dios le dice que sacrificara a su santo hijo para mostrarle la fidelidad hacia Dios, pues que que Dios está por encima hasta incluso de su hijo. Y que en ese momento, y precisamente Abraham, al responder a la lógica que se le imponía, que era Dios, estaba hasta incluso dispuesto a sacrificar su propio hijo, pero que en un momento ya cuando llega el ángel en ese momento y le dice no lo sacrifiques, que ya viene pone ahí un cordero, entonces en ese momento ya se establece lo que es una línea divisoria, es decir, hay un cambio de lógica, hay un cambio de acontecimiento frente al rito sacrificial de humanos a pasar a otro tipo de sacrificio. O sea, hay un cambio de lógica y en este sentido, no me voy a explayar más. Alejo, buenas noches, ¿cómo estás? Porque si no, no te doy entrada. ¿Qué tal? Ya casi te echabas las 2 horas. Sí. Muy bien, no te preocupes. Mira, vamos a darle estructura también a esta situación. Bueno, un saludo a todos. Bienvenidos a esta tercera sesión de Violencia del Alma.
Como bien nos iba diciendo yo, ¿no? En este sentido, el propósito de estas pláticas es abordar este volumen uno de la colección de ensayos en español, ¿no? De Wolfgang Jäger, Violencia del alma. Como tal, habíamos dicho en las primeras sesiones que esta situación parece casi como un oxímoron, es decir, perdón, como algo antitético, violencia y alma como algo que no puede realmente complementarse como tal, pero eh, de alguna manera esta disparidad entre la violencia y el alma ocurre porque hay una necesidad de nuestra propia posición como ego, ¿sí? Como ego identidad, como sujetos que están, digamos, separados de su propio contexto y de sí mismos, eh, por mantener una cierta pulcritud de la propia autoimagen, ¿no? Entonces, el alma se convierte en algo bueno, bonito, que solamente puede ser gratificante como tal, pero no nos imaginamos que pueda también violentarnos. Lo vemos en tantos otros lados. Hablando nuevamente del tema del amor, por ejemplo, lo vemos en esta búsqueda constante por tener relaciones completamente sanas. Ujú. O sea, relaciones que no tengan ningún ápice de violencia o ningún ápice de patología dentro de las mismas, lo cual, obviamente, para los psicoterapeutas debería de ser un absurdo, porque el amor es una patología en sí misma, ¿no? El amor es la patología por excelencia, Mm. pero es la patología que nos saca precisamente de nuestra propia necesidad de identidad narcisista, es decir, de este solamente vernos a nosotros mismos como el centro del mundo y creer que los demás están a nuestro alrededor como gratificadores. El amor nos saca del narcisismo y nos saca a base de sufrimiento. Ujú. Mm. No nos saca a base de placer. Es decir, cuando nosotros vivimos solamente el placer del amor, por ejemplo, estamos completamente enamorados, llevados por ello, y en ese momento todo lo negativo está obnubilado para nosotros. Sin embargo, una vez que ese estado termina, nos vemos confrontados con el conflicto dentro de la misma relación de pareja. Ahí en el conflicto es donde empieza el amor realmente, ¿sí? Que el amor, lo podríamos decir así, en palabras psicológicas, es no otra cosa sino la aceptación del otro como un otro, ¿sí? La aceptación de un otro no como una proyección de mí mismo, sino como uno otro en sí mismo. Ujú. Esa es una situación completamente, digamos, distinta, porque el poder asumir al otro como un otro implica que yo mismo me pueda ver a mí mismo como otro. Ujú. Eso no ocurre en la situación narcisista donde yo solamente veo a los demás como un reflejo de mi propia persona. Entonces, es muy común que de repente caigamos dentro de la propia terapia en esta necesidad de blanquear todo lo que tenga que ver con los procesos psíquicos, cuando realmente son lacerantes, son torturantes, nos meten a procesos de verdad, ¿cómo se llama? Arrolladores, que no nos permiten vivir la vida en paz. La mayor parte de nuestra vida psíquica es una vida de sufrimiento, ¿no? Mm. Nosotros lo comparamos, nosotros como junguianos tenemos como modelo el, 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 el arte de la alquimia, ¿sí? La alquimia es este sometimiento de una materia, de una masa confusa, ¿no? De una materia cualquiera, a a un proceso de tortura, ¿sí? ¿Sí? A un proceso ¿cómo se llama? A una em, Isolutio. ¿sí? A una disolución constante que nos lleva hacia, digamos, no la mejor versión de sí mismo, No. como podría decir algunos, ¿no? Sino al contrario, a la verdadera versión de sí mismo, ¿sí? Es decir, al oro filosofal, que no es otra cosa sino la propia identidad de la masa confusa consigo misma, ¿sí? La inmersión dentro de sí misma, pero esto a precio de una tortura constante, ¿sí? A partir de todos estos momentos, nos damos cuenta entonces que no es lo bonito, ¿sí? Lo tranquilo, lo, lo sin riesgo, ¿sí? Lo que nos lleva a ese lugar, sino al contrario, es todo aquello que nos mete en conflicto. Ujú. Sí, me hiciste acordar un poco cuando Lacan decía que en últimas instancias el amor tiene unas relaciones con el fantasma que me tiene gobernado.
Es que eso es genial. O sea, porque esa relación tan fantasmal, por utilizar el término lacaniano, es como esa relación constante ahí con el fantasma que constantemente estoy lidiando inconscientemente que me lleva precisamente a buscar eso que está afuera, pero no es más que el conflicto que yo tengo con el propio fantasma. Es para decirlo de otra forma, junguianamente hablando, es decir, busco esa pareja en relación al complejo que está tan constelado en mi psique, que está tan asentado ahí y que de manera autónoma opera y en función de esa imagen es que busco también a la pareja. Y que precisamente, si vos te has dado cuenta que en el amor yo dije, es que yo jamás pensé que me iba a enamorar, yo jamás pensé que iba a tener una mujer así, yo jamás pensé que a mí me iba a pasar en la vida esto. En el jamás pensé, claro, porque el amor es como ese estado en el que donde tú no gobiernas nada, sino que eso te gobierna a ti y te empuja precisamente a las instancias más dolorosas, compulsivas, celosas, repetitivas, porque ese es el acto, el amor también es el acto de repetir aquello compulsivamente. Y el amor piensa porque es que el amor lo venden también como algo bonito. Ay, si el otro no te maltrata, no te quiere, si el otro no te ama, no. O sea, está tan gobernada por una lógica de un amor que él hasta incluso después de darse cuenta, pero yo por qué le pegué, o yo por qué le hice esto, no, pues es que le pegar si estabas gobernando por otra cosa muy diferente a ti, que te excede a ti. Entonces, en ese sentido, el pensar de que el amor o esto que es algo bonito, bello o tan moralista como no lo venden todo el tiempo, se piensa que no es amor, no, es todo lo contrario, es en esa disrupción constantemente en la que eso te tiene, en la que eso te agarra, en la que eso te pone a ver desde otros lugares que antes no veías, a pesar de ti. Ahí hay una cosa que a mí me gusta desde la Kena Upanishad, cuando dice, no es lo que vemos, sino qué es lo que abre los ojos. Entonces, no, de una forma u otra, lo que hace es que ese amor, es que abre esos ojos, abre esa otra forma de ver que antes ni siquiera la concebía. Es que tú piensas que lo ves, pero no te estás dando cuenta que ese amor eso es lo que te abre los ojos para ver desde antes no veía. ¿Por qué? Porque esto lo menciona Pierre Habot cuando dice que es que generalmente uno siempre ve las cosas es como a ras de la tierra. Y cuando lo que hace el amor es sácate que dejes de ver a ras de la tierra para ver desde otro lugar, desde que antes no había visto, porque lo que hace es que te abre, te abre. Bien, listo, para no. Muy bien, muy bien. Entonces, esta situación es así, ¿no? Lo primero que tenemos que asumir para poder atender los temas que estamos viendo es que precisamente lo que nos compete aquí, que es el fenómeno psicológico, el objeto de la psicología, que es el alma como tal, no es un proceso que se adecue a nuestros preceptos morales, sino al contrario, nos saca de nuestra normalidad, nos obliga a pensar el mundo de una forma completamente distinta, donde aquello que nos da comodidad ya no existe, ¿sí? El alma nos incomoda, el alma es incómoda como tal. Los procesos psicológicos nos incomodan. Cuando Freud, por ejemplo, eh, eh, hipotetizó esta irrupción de los contenidos inconscientes en la vida de una cultura tan estricta como en la que se encontraba, ¿no? Entonces, en ese momento su teoría fue una irrupción completamente, decir los niños tienen una vida sexual, ¿no? Decir que que la vida psíquica es un conjunto de procesos de los cuales no se tiene control sobre los mismos. Esto obviamente tiene una función revolucionaria dentro del medio en donde se encontraba Freud. Entonces, en la Viena de ese entonces, su teoría funciona como un parteaguas, ¿sí? Que nos rompe el propio esquema de la realidad, ¿sí? En dos, ¿sí? Uno, en donde podemos observar la pureza y la pulcritud de una psique que no tiene contacto con estos procesos, y a partir de Freud, ¿sí? Una psique que está, digamos, que está continuamente siendo criticada y presentando
procesos que son patologizantes, ¿sí? Tal como los manejaba Hindman. Patologizantes en el sentido de que la patología es una forma constante del propio psiquismo. Entonces, es curioso porque este ejemplo que les pongo, sí, nos da una muestra pequeña, muy pequeña, de esta disparidad, de esta línea divisoria que hay en la propia psique ante sí misma, ¿sí? Entonces, la psique la psique todo el tiempo se va separando de sí, va separando partes de sí, las va dejando atrás, ¿sí? Las va abandonando, pero a la vez que las abandona, las integra dentro de su propia estructura. Entonces, más tarde, o sea, después de Freud, ¿sí? Después de este esclarecimiento de que la psique no solamente es buena, sino que la psique es un pandemonium, nosotros podemos entender que la historia del siglo XX tiene que ver con la reafirmación constante de esa misma situación, ¿no? Es decir, la Primera, la Segunda Guerra Mundial nos pusieron en la antesala de una existencia completamente destructiva, ¿sí? Es decir, las crisis económicas nos dieron una probada de que esta mano invisible del mercado de la que hablaba Adam Smith es solamente ¿cómo se llama? Un buen deseo, ¿sí? Pero la historia no funciona realmente así, sino que, digamos, todo tiene un proceso destructivo como núcleo de sí mismo. Todo fenómeno tiene su propia destrucción dentro de sí y por lo tanto nosotros no nos vamos a librar de esa situación. Ujú. Entonces, la historia del siglo XX ha sido eso, ha sido la reafirmación de esa realidad a su vez, ¿sí? Pareciera ser, y esto es mera hipótesis en este momento porque esto no lo sabremos hasta después, que la historia del siglo XXI es la contrarreacción a esa parte. Ujú. Es decir, en el siglo XX nosotros nos enfrentamos con la maldad del alma y ahora, ¿sí? En el siglo XXI comenzamos con una exacerbación del sentido del ego, ¿sí? Del sentido del yo, que pretende borrar de su propia realidad todas las funciones negativas de la propiedad. Sí, me hiciste acordar, hay un poco de una cita de la Biblia de Isaías que dice lo siguiente. Pues, aclaro pues que la leo es porque me gusta a veces pensarla. Entonces dice así, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son tan altos los cielos que la tierra, son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos que vuestros pensamientos. Traigo a esta cita en relación a lo que vos estás diciendo, es precisamente por qué. Porque hay este es el alejo donde, bueno, que pensamos que la historia tiene que ir con mis pensamientos, lo que a mí me gusta, con lo que yo creo, con lo que yo siento, pero resulta que el pensamiento propio del alma, lo que está haciendo la propia constitución histórica dentro de sí misma, es diferente a lo que pueda querer hasta incluso el mismo ser humano, que puede ser la destrucción en determinado momento histórico, son esos saltos que ha hecho lógicamente de un momento a otro, donde se marcan líneas divisorias porque el estatus lógico en el que está cambia a pesar de ti, a pesar de tus pensamientos y vuestras creencias. ¿Por qué? Porque lo que hace es que el pensamiento en sí mismo se eleva a otra categoría de entendimiento, que tú, independientemente de eso, te ves arrastrado por eso. ¿Y eso qué quiere decir? Que esa lógica no cambia porque tú la quieras cambiar, porque tú quieras decir, hoy voy a cambiar el mundo y voy a cambiar esta cosa. No, no, eso cambia por sí mismo, eso se va destruyendo dentro de su propio marco lógico, dentro de un momento, dentro de su propio momento dialéctico, que es lo que va posibilitando eso. Entonces, ¿en qué sentido? Por ejemplo, cuando estábamos tocando, por ejemplo, el sacrificio de Isaac, entonces, en ese momento, Isaac se estaba viendo negado por la lógica que le imponía Dios. Y dialécticamente ahí, al negar Isaac, en ese momento verse negado por esa lógica que se le imponía, también estaba reafirmando otro modo de comprensión y otra lógica en el entendimiento propio de ese momento. Entonces, no depende de que si Abraham hubiera querido o no, sino que en ese momento eso a él se le impone y por ende
cambia porque es un pensamiento que no era el pensamiento de él y que él se estaba viendo metido en ese pensamiento, porque eso era lo que en ese momento gobernaba. Entonces, en ese sentido, nosotros pensamos es que las guerras, hasta incluso, o la misma violencia, va cambiando de estatus, de un estatus zoológico a un estatus humano, demasiado humano también. O sea, que ya no tienen una violencia explícita sobre la que vemos gobernar, como se le pasó, por ejemplo, en la Primera hasta la Segunda Guerra Mundial, y todos los actos sacrificales y lo que fueron pasando las guerras en determinado momento histórico. ¿Por qué? Porque se mataban por la verdad que les acontecía. Y según esa verdad que le acontecía, también daba como ese modo de guerra, de violencia que también les acontecía también en ese momento. Entonces, ejemplo, el cristiano, por ejemplo, el de las cruzadas y eso, se mataban por la verdad de Dios. Cuando empezamos en la revolución industrial, se mataba, era por un cambio de una razón técnica instrumental, por una producción técnica, tecnológica, por toda una revolución. Ahora sí, como se está diciendo ahorita, citando esta frase de Adam Smith, se plantea en función de qué? Del mercado. Entonces, las mismas violencias también tienen que ver con este cambio de lógica en la cual también uno se va viendo también inmerso. Y que eso también va a determinar hasta incluso, es que tú quieras o no, porque es que el pensamiento de la historia y el discurrir de la historia no es el mismo que yo tengo como humano, como comunidad, fácticamente hablando, como sujeto empírico, sino que es ese camino, esos pensamientos que se van haciendo a sí mismo y que convergen en el marco de esa historia, que tú estás dentro de ellos, quieras o no, pero no son tus pensamientos. Claro, claro. Entonces, en este sentido, nosotros, digamos, el propósito de este ensayo que estamos viendo nosotros, que es sobre el sacrificio de Isaac y la línea divisoria de la historia, es no otra cosa sino darnos un panorama metodológico acerca de cómo Giegerich retoma estos procesos que nosotros estamos estudiando, ¿sí? Es decir, cuando nosotros estudiamos el ritual, lo estamos estudiando como un fenómeno, perdón, el rito del sacrificio, lo estamos estudiando como un fenómeno psicológico en sí mismo. Entonces, cuando estudiamos un fenómeno psicológico, la pregunta no tiene que ser, digamos, ¿qué quiere decir para nosotros ese fenómeno? Sino al contrario, ¿qué quiere decir para sí mismo como fenómeno? Esta diferencia, ¿sí? Debe ser muy importante y es algo que debemos de puntualizar precisamente porque nos da la pauta de cuál es la diferencia entre un abordaje egoico y un abordaje psicológico, ¿sí? Cuando el abordaje egoico aparece, entonces yo quiero asumir que los fenómenos tienen una función para mí, ¿sí? Es decir, están relacionados conmigo y yo soy el centro de esos fenómenos. Los procesos alrededor, los procesos psíquicos y psicológicos no tienen otra función más que recrearme como sujeto a mí mismo. Entonces es cuando decíamos en las otras sesiones, los sueños tienen que ser interpretados para mí, ¿sí? Los fenómenos, las situaciones, las experiencias que vivo tienen que ser, digamos, dirigidas hacia mi propia realización. Y lo importante de todo lo que ocurre alrededor mío es cómo yo me puedo mejorar a mí mismo, ¿no? Entonces, es una visión egoica en el sentido de que exalta el papel del ego dentro del propio contexto anímico y en la relación con el medio en el que se encuentra, lo cual nos da digamos, una visión muy cómoda y muy segura acerca de quiénes somos nosotros, pero también muy irreal, porque la otra, sí, la visión psicológica es precisamente la que nos saca de esa misma situación y nos permite entender que cuando los procesos psicológicos ocurren para sí mismos, no ocurren para mí. El sueño entonces no es para mí, el sueño se sueña a sí mismo, ¿sí? El sueño es un proceso que se autocomplementa, sí, y que utiliza muchas veces mi propia experiencia y mi propia vida, las imágenes de mi existencia, para poder realizarse como tal. Pero yo no soy el objetivo, perdón, sino que el objetivo siempre es él. En este punto, entonces, nosotros podríamos decir que al abordar los ritos sacrificiales, nuestro interés no es entender para qué le sirven al ser humano, ¿sí? Cuál es la función para el sujeto y en esa situación y cómo nosotros podemos
podemos recuperar una lección de los ritos sacrificiales. Mm. Digamos, la lección que podríamos recuperar ahí, si lo viéramos egoicamente, sería, pues no nos matemos, no son una barbarie, no hagamos eso otra vez. Pero no, porque con nuestra visión es psicológica, lo que queremos entender es por qué el alma, en ese punto, se mataba a sí misma en esos ritos y cuál era la función que tenía para sí misma, ¿sí? Al llevar a cabo el derramamiento de sangre sobre la piedra sacrificial donde se mataba a los seres humanos y a los animales. Para lo cual nosotros debemos de entender y debemos de atender el hecho de que efectivamente una parte importante de nuestra propia historia como sujetos, como seres humanos, ¿sí? Una parte importante de nuestra relación con la conciencia pasó por un conjunto por unos cuantos miles de años, ¿sí? Donde los ritos sacrificiales fueron una constante, donde se mataban niños, donde se mataban niñas, se mataban mujeres, se mataban hombres, se mataban animales, ¿sí? La historia del hombre es una continua matanza de otros, pero ¿para qué? ¿Sí? ¿Cuál era la función psicológica de esa matanza? Es precisamente la pregunta que abre Jägerich con este primer ensayo y nos da las pautas metodológicas para que podamos abordar esta situación. Sí, ahí hay dos cosas que vos estás mencionando y en relación al texto que Gigeris las deja claras. Es que una cosa es porque el significado ya viene con el fenómeno mismo, ya viene a priori, no es a posteriori como muchas cuando se le quiere egoicamente. ¿Qué significado tiene eso para mí? ¿Qué significado tiene eso para estas personas? ¿Qué significado esto nos puede aportar? No, sino que aquí el asunto es el fenómeno mismo ya viene a priori imbuido en su propio significado y en su propio significante porque es dialéctico. Entonces, no es que tú le tengas que ir poner significado al rito sacrificial o al mito de la época como pasa en el jungianismo, que listo, estás viviendo el mito de Perséfone, eso sí significa que estás en la etapa del complejo tal, que estás viviendo tal, que estás haciendo tal cosas en tu vida, o sea, porque se rebaja el mito al estatus de lo humano demasiado humano. Por eso estos libros tan decadentes como los dioses de cada hombre y las diosas de cada mujer, que es que Nazi los odiaba también. Entonces, no ver cómo se utiliza, cuando el mito era mito, no tenía nada que ver contigo, en lo humano demasiado humano. Tú respondías a esa lógica en la que estabas imbuida en relación al mito. Cuando tú ya puedes utilizar el mito a tu favor o que eso significa algo para ti, pues lo estás haciendo a nivel egoico, porque es más, lo estás utilizando como una tecnología del yo, como una técnica sí, como un recurso antropotécnico sobre el cual tú te ves evolucionado, te ves como mejor persona, puedes actualizar tu yo, puedes tener la mejor versión de ti mismo, puedes darte cuenta del Dios que te está gobernando, etcétera, 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 que ya Hillman después nos mostró que no era así. Pero entonces, el mito en sí mismo ya estaba imbuido en su propio significado, en su propia conciencia, lo mismo que hacía el acto sacrificial, a priori ya venía con su propio significado y sobre ese era que operaba, vamos a decirlo así, el acontecimiento, porque el ego se pregunta por lo que pasa, pero no por lo que acontece. Y aquí Girich, aquí lo que también propone, qué es lo que acontece en relación al rito sacrificial, al derramamiento de sangre, que dicho de otra manera, que lo que está haciendo un poco la conciencia dentro de sí misma en el acto sacrificial era elevarse a otra forma de comprensión, que no es egoica, sino la comprensión de ella misma, porque es el pensamiento de ella misma, no el pensamiento del ego, o no el pensamiento de lo que quiera, sino el pensamiento de ella misma elevado a otra categoría. Entonces, en ese sentido, Gigeris lo dice así muy bonito, Ale, me permites leer un momentico cuando él dice esto en relación al significado. Entonces dice, se podría ciertamente objetar aquí de que de hecho existe en nuestro tiempo un tremendo deseo de significado y que precisamente el enorme sufrimiento de innumerables personas proviene de la erosión y la falta de significado. Muestra que la noción de significado todavía sigue viva, pero esto es solo una ilusión. Quien todavía añora el significado no sabe lo que dice.
El mismo hecho de que haya un deseo de significado muestra que hoy interesa algo totalmente distinto de lo que significaría el significado entendido propiamente. La necesidad o el deseo de significado tiene como correlato la provisión de significados ofrecidos en el mercado por distintos proveedores. Me gusta esa palabra, distintos proveedores. Las iglesias, las diversas sectas y todo tipo de escuelas psicológicas y gurús individuales. Por lo tanto, lo que se quiere decir con significado es un bien de consumo y específicamente un bien de consumo de alguna manera comparable a un tranquilizante o a una droga, cuyo propósito y función es hacer más soportable emocionalmente el proseguir nuestro viaje duro hacia la era absolutamente sin sentido de la información y de la comunicación. Ujú. Claro, claro. Entonces, en ese punto, nosotros necesitamos entender, John, que de lo que estamos hablando aquí son de dos épocas distintas y que para poder hablar de estas dos épocas distintas, nosotros tenemos que romper un tanto con nuestros propios prejuicios fundados en nuestra propia época. Ujú. Es decir, estamos hablando de una época ritualista y de este momento psicológico en el que nos encontramos nosotros, ¿sí? De una época lógica ya como tal, en donde las propias particularidades que estaban implícitas en la época ritualista se han desplegado y ahora se dirigen hacia otras nuevas formas de sí mismas. Entonces, el significado aquí, tal como lo dice Giegerich, ¿sí? Digamos, está escindido en dos formas, en dos puntos equidistantes. Ujú. En la época ritualista la vida tiene un significado, pero la vida es su propio significado. La Sí. existencia está imbuida del significado. El ritual no es otra cosa sino la afirmación constante de ese significado que está presente en los actos cotidianos, ¿sí? El ritual, el ritual siempre es la realización constante del momento histórico y social que está extendiéndose en ese momento, es el contexto en sí mismo. Igual que el mito, lo habíamos dicho, el ritual es la unidad del propio acto y del contexto en el que nace ese acto. Ujú. Entonces, eso está ocurriendo ahí. Pero cuando nosotros pasamos a nuestra propia época en este momento, nos damos cuenta de que el significado ya no tiene la misma función. Es decir, el haber pasado a la modernidad significa que nosotros hemos perdido contacto con el significado. Ujú. Ya no estamos imbuidos dentro de esos mismos actos que le daban sentido a nuestra propia vida. El sentido se ha desbaratado porque el sentido era la unidad de nosotros con nuestro medio y ya no tenemos unidad realmente. Entonces, cuando nosotros intentamos abordar el acto sacrificial, nosotros lo hacemos desde la fantasía de que digamos, podemos encontrar ahí un sentido, ¿sí? Que trasladaremos quizás a nuestra propia época, o podemos preguntarnos acerca del sentido de ese mismo acto, pero volvemos otra vez a la misma situación. Ese acto era el sentido en sí mismo, ¿sí? No había nada más. Pero, mira, por ejemplo, em, en su libro de Recuerdos, Sueños y Pensamientos, Jung relata un viaje que tuvo de los múltiples viajes a los que se lanzó, ¿sí? Y su encuentro con una tribu, me parece que eran, si no recuerdo, los Elgoni, ¿sí? Si no mal recuerdo, los Elgoni. eh, les pregunta, ellos adoraban al sol en cierto momento, ¿no? Y entonces lo que hacían, hace mucho tiempo que leí Recuerdos, Sueños y Pensamientos, Sí. no lo tengo totalmente presente, pero si no me equivoco, lo que hacían era que cada vez que el sol salía, ¿sí? O cada vez que el sol se metía, escupían a sus manos, ¿sí? Y las ofrecían al sol. Ujú. Entonces, Jung les preguntaba a los habitantes de ese pueblo, les preguntaba por qué lo hacen, cuál es la función de que lo hagan. Y entonces ellos no sabían, es decir, no sabían por qué lo hacían. O sea, realmente les preguntaba y ellos no tenían idea de cuál era el sentido de por qué lo hacían. Porque el hacerlo para ellos era el propio sentido, ¿sí? Era el propio significado. Jung preguntaba desde una posición ya moderna, es decir, en donde él, digamos, viviendo la decisión entre sentido y acto, creía que había una posibilidad de poder unir a ambos y decir, a ver,
¿cuál es el acto, cuál es el sentido de este acto que ustedes hacen? Ujú. Pero los Silgoni en este punto no tenían, o sea, no habían pasado por ese tránsito de la propia conciencia hacia la modernidad, sino al contrario. Ellos todavía vivían en un mundo en donde el propio acto era el sentido. Entonces, esta gran diferencia entre ambos puntos hace que haya una incomunicabilidad inherente en la dimensión de ambas experiencias. Ujú. Entonces, obviamente los Elgoni no sabían qué pasaba ahí y Jung suponía que estaba sucediendo, pero tampoco estaba seguro de lo que ocurría porque obviamente la experiencia de los Elgoni solamente podía ser entendida desde su propio contexto como tal. Así que el abordaje psicológico toma en cuenta esta misma diferencia, ¿sí? Toma en cuenta esta disparidad entre tal. Nosotros nos podríamos preguntar, y bueno, y eso está muy bien para el entendimiento de los fenómenos históricos de la conciencia, pero ¿y qué tiene que ver con nosotros? Ujú. Bueno, lo que pasa es que estos elementos que en algún momento fueron importantes para el alma y que ya no lo son, sin embargo, siguen estando presentes en nuestras propias vidas. El ritual, por ejemplo, el rito como tal, ya no está presente en nuestras vidas de forma externa, ¿sí? Es decir, ya no existe como, ya no vamos nosotros a las piedras sacrificiales, perdón, y degollamos toros a Zeus en ellas. Ya no lo hacemos, sin embargo, sí hay pequeños ritos que se van realizando constantemente ahí en nosotros. El rito no es otra cosa sino la acción inconsciente de un proceso, sí, a través de nosotros. Ujú. Es decir, el rito no lo hace el sujeto. Cuando los antiguos sacerdotes que mataban al toro en los ritos griegos, lo mataban, ¿sí? Su consigna era, eh, nosotros no lo hacemos, ¿sí? Lo hacen los dioses. Entonces, es la acción de lo divino a través de lo humano el que se realiza en el rito como tal. Y entonces, intentando traducirlo a nuestra propia experiencia, ¿no sería esa la misma experiencia que ocurre en la neurosis? ¿Sí? ¿No sería esa misma experiencia la que ocurre en nuestras patologías cotidianas? Cuando nosotros tenemos una adicción, cuando nosotros tenemos una compulsión, cuando tenemos un TDA, cuando tenemos un proceso depresivo, hay un Dios realizándose ahí, ¿sí? Es decir, nosotros no queremos, o sea, si yo pudiera elegir sobre mis propias acciones, yo diría, yo no quiero tener depresión, ¿no? O sea, apago el switch de la depresión y vuelvo a mi estado normal, pero no puedo, no Sí, puedo, porque eso está rebasándome de alguna forma, eso actúa a través de mí, eso me va construyendo. Y entonces si yo como psicoterapeuta, por ejemplo, observo un fenómeno de este tipo e intento abordarlo desde la propia conciencia de la modernidad en la que me encuentro, entonces lo que voy a hacer primero es reificarlo. Segundo, es decir, le voy a dar una realidad positiva, le voy a poner una etiqueta, le voy a decir esto es esto, ¿sí? Y después voy a intentar que ese proceso se adapte a las necesidades de la vida consciente en esta época determinada. Pero si yo entiendo que estos procesos son remanentes de una época en donde en algún momento fueron la normalidad de la propia vida social de los sujetos, ¿sí? Son los remanentes de una vida psíquica abandonada, pero que sigue presente dentro de nosotros, entonces sabré que, digamos, tienen un propósito en sí mismos. Y como tienen un propósito en sí mismos, mi trabajo como psicoterapeuta es atender a ese propósito y permitir que el propósito se realice, ¿sí? En el paciente. Ujú. Es decir, no para la vida del paciente, no para el beneficio del paciente, sino para la realización de ese mismo acto ritual que aparece en forma patológica. sí, lo que pasa es que la experiencia del rito que se impone es la realidad radical más presente que se tiene en la patología, en el sueño, en el síntoma, en todo, es la realidad más radical que está ahí presente. ¿Por qué? Porque tú no la cambias, se te impone y ves la vida hasta incluso desde esa posición. Entonces, el rito siempre era esa forma precisamente de afirmar esa realidad más radical que se tenía y que les acontecía en ese momento histórico, en el acto sacrificial. Por ejemplo, el cristiano
en su época, cuando estábamos gobernadas por esa lógica, pues usted iba, su rito era arrodillarse, elevarse, actuar, porque pasó. ¿Y tú por qué lo hacías? No, no sabías, pues. Si hace, ¿por qué haces? Porque a mí me dicen que lo hagan, listo. O porque tú ya sabes que de forma inconsciente ibas a hacer ese rito y no sabías por qué lo hacías. Ahora no tú nos preguntas por qué ganamos plata y no sabemos para qué. Sí, de hecho, tienes razón, es decir, mucho de lo que hacemos en nuestra vida no nos lo preguntamos por qué lo hacemos de forma automática, ¿sí? Le rendimos culto a nuevos dioses, de los cuales ni siquiera tenemos idea de que están ahí, y precisamente son dioses porque no tenemos idea de que están ahí. Ujú. En el momento en que podemos nosotros ser conscientes de los dioses han dejado de ser dioses. Ujú. Entonces, sí. Sí, no, que en ese sentido la experiencia sacrificial acontecía dentro del el alma se, expresándose y haciéndose en ese acto sacrificial y haciendo presente como la realidad más radical a través de la cual vivía el arcaico en su época, el primitivo en su época. Ujú. Entonces, en ese sentido, entonces uno se va dando cuenta que, hombre, para mí Freud fue genial cuando afirmó que este concepto de la repetición, que la gente, ¿por qué va a terapia? Porque hay algo que constantemente se está repitiendo. Y es precisamente ahí, en el acto repetitivo constante, donde se ve la expresión más constante del rito. Porque que los antiguos constantemente repetían constantemente su acto sacrificial hasta que ese significado se explicitara para sí mismo y el alma cambiara ahí. Entonces, lo mismo podemos no sé por qué todos los días nos vemos en el acto repetitivo de estar ganando plata o de estar iniciando Facebook. Entonces, fíjense que ahí en ese acto impepinable de lo que cotidianamente hacemos a pesar de nosotros, por ahí van los tiros. Es decir, porque es que no es el pensamiento tuyo. Acuérdense lo que les decía este texto Isa, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, sí, sus pensamientos es que hace durmiendo hasta las 12 del mediodía, está relajado, sí, claro, pero hay otro que te dice que tienes que ganar plata, que tienes que producir, que tienes que hacer. Claro, Byul Chung Han va a denunciar eso, que es la sociedad del cansancio y eso, pero al carajo lo que diga Byul Chung Han. Si estás agarrado por eso, vas a producir, vas a rendir. El mismo Byul Chung Han escribe libros a más no poder compulsivamente también. Entonces, fíjese que él tampoco se escapa de esa lógica. Entonces, fíjense que en ese sentido, la connotación propia de que el significado ahí que nos, ay, ¿qué significa esa repetición para mí? No, ¿qué está significando la repetición constante para sí misma? ¿Qué se está afirmando como esa realidad radical que se tiene y que a pesar de ti se ejecuta y se da? Porque eso se cosifica en ti, se encarna en ti a pesar de ti. Entonces, lo que nos hace mostrar un poco Gigeris es en relación en tanto lo que tú puedes querer egoicamente en el mercado de significados, que la terapia junguiana lo vende, y digamos que la logoterapia más no poder. Creo que en eso es más honesto hasta incluso el psicoanálisis lacaniano, me parece pues a mí, muchas veces, algunas lecturas que he hecho. Pero la terapia gestal, cierra tus gestal, entonces no hay de una forma u otra que todas estas psicoterapias te vendan tipos de significados, diferentes significados que supuestamente te van a hasta incluso hacer sentir mejor. ¿En qué se basa, por ejemplo, la psicoterapia existencial? ¿Qué significado tiene para ti? ¿Qué significa eso para ti? ¿Qué está ocurriendo en ti? O sea, la significación constante en la que se hipostasía el significado sobre el que se acontece es total. Entonces, eso no es más que otra forma de nihilismo. ¿En el qué sentido? Si tú ya sabes que para poner otro significado desde afuera, negando el significado interno que tiene el propio fenómeno, eso es nihilismo, eso es hipostasiar. Entonces, piensas que no eres nihilista, pero en el fondo eres más nihilista que el cristiano que va a rezar todos los días, un ejemplo. Entonces, y eso se da mucho constantemente en la psicoterapia, porque aunque la psicoterapia no lo quiera reconocer, también obedece a la lógica en la que acontece. Así como si fuéramos a hacer todo ese repaso sociohistórico de la psicoterapia, que me acuerdo que alguien bastante tonto decía que la psicoterapia surgió con la medicina o fueron los médicos, cuando eso es falso. En el siglo III antes de Cristo, Filón de Alejandría ya hablaba en terapeutas o la vida de los suplicantes, que ya existían los terapeutas como forma de aliviar esos males nerviosos de aquellos que se habían desconectado de Dios. Entonces, fíjese a la lógica a la que respondía la terapia en ese momento, estar conectado con Dios.
estar conectado con lo más trascendente de lo que te habías alejado y que por eso estabas sufriendo. Anteriormente los griegos, de forma de terapia que tenían los oráculos y esto, y nos iban a rezar a Asclepius como el terapeuta que por medio de los mensajes, de los sueños y todo esto le mandaba fórmulas o recetas ante sus males. ¿Y a qué responde la psicoterapia hoy en día? Produce, rinde, está bien en lo social, esto, y ves, y de ahí nosotros podemos salir. Claro, o sea, pareciera que todavía estamos, la psicoterapia está al servicio del estar en contacto con el Dios, ¿no? Pero simplemente ya nuestro Dios no es el Dios de esa época, o más bien, podríamos decir, es el Dios de esa época, pero realizado como tal, encarnado. ¿Sí? Es Dios encarnado, pero no encarnado en nosotros, sino encarnado en la tecnología, encarnado en la lógica capitalista de este mundo en el que nos encontramos. Ahí está Dios realmente, ¿sí? Y la psicoterapia tiene la función de poder servir a esta misma deidad otra vez. Pero bueno, no todas las psicoterapias, ¿no? Lo que propone Gigerik y lo que nosotros seguimos precisamente es una psicoterapia que no esté centrada en ese mismo sentido, sino más bien que esté centrada en la propia necesidad del fenómeno psicológico tal y como se presenta, lo cual implica una diferencia tremenda en cuanto a los abordajes. Porque Claro. entonces mi presupuesto ya no es cómo mejorar al sujeto, cómo gratificarlo, cómo darle o cómo sanarlo, sino más bien cómo permitir que el sujeto esté a la altura de sus propios procesos psicológicos, cómo permitir que el sujeto esté a la altura de su sintomatología. Ujú. No desaparecer la sintomatología de su propia experiencia, sino al contrario, insertar su propia experiencia dentro de la experiencia de la sintomatología para que él se integre dentro de su mismo Dios, ujú, del fenómeno psicológico como alma en sí misma. Entonces, bueno, eso puede suceder, puede parecer muy complejo, pero en la práctica resulta incluso mucho más sencillo, porque para sacar al sujeto de su propia lógica, que es el propósito de la mayoría de las psicoterapias, ¿sí? Se tiene que hacer un montón de esfuerzo y un montón de trabajo para poder adoctrinar a las personas y cargar su neurosis dentro de una neurosis todavía mayor, que es la teoría psicológica. Ujú. Entonces, lo que se intenta lo que intenta Gigerik en este sentido es más que imbuir al fenómeno de una teoría ajena, es permitir que el fenómeno pueda desplegar su propia teoría en sí misma. Entonces, aquí tenemos dos tipos de asunción de la verdad, una verdad metafísica y una verdad psicológica. En la verdad metafísica nosotros tenemos el concepto de verdad fuera del fenómeno y intentamos que el fenómeno se adecue a ese mismo concepto. En la verdad psicológica, el fenómeno es su propia verdad en sí mismo. Ujú. El fenómeno es un acto de significado y por lo tanto, lo único que tiene que hacer es permitir que esta verdad presente en su lógica llegue a la conciencia del mismo fenómeno, es decir, se realice en el acto de sí mismo. Entonces, el acto ritual en este sentido tiene la misma trayectoria. Ocurre como un acto, pero más tarde se va comprendiendo y se va haciendo cada vez más plausible y más tangible su propio significado. Pero una vez que el significado se hace tangible, entonces el acto deja de tener significado. Ujú. Entonces, por ejemplo, pasamos de un rito en donde hay un acto del que no se sabe por qué se hace, pero se hace, a el mito, en donde ya este acto ritual es provisto de una narrativa a través de la cual se explica el por qué se hace. Ujú. Pero después de eso, o sea, tenemos ya una visión religiosa del mismo, en donde ya tiene una función, sí, digamos, ya tiene una función el ritual, ya no solamente para sí mismo, sino para un contexto en el que está envuelto. Y posteriormente, sí, pasamos a un estadio lógico en donde el acto ya no tiene un significado en sí, lo único que queda es el significado como tal, descarnado de sus propios actos y, digamos, campando a sus anchas en la propia vida social del sujeto. A ver, esta situación puede parecer como muy, muy compleja y lo es. Realmente sí, no es sencilla, ¿no? Pero nosotros podemos entenderla mejor si tenemos referencias para eso. Entonces yo les recomiendo, por ejemplo, que si ustedes quieren entender esto, porque
esto que estamos viendo ahorita, este primer ensayo sobre Isaac y la línea divisoria sobre el sacrificio de Isaac y la línea divisoria de la historia, no es sino el preámbulo, ¿sí? La introducción a otro texto más importante que vamos a ver, bueno, no más importante, sino más largo y más extenso, en donde las cosas que están dichas aquí se van desplegando, que es el ensayo de Matanzas. ¿Sí? Matanzas es uno de los ensayos más importantes de Jägerich y va a ser nuestro siguiente tema en la sesión que viene. Vamos a empezar ya con él. Entonces, de lo que nos sirve esta pequeña introducción es para que nosotros podamos atender a lo que vamos a ver ahí y que tengamos una visión particular de cómo lo vamos a ver ahí. Entonces, si ustedes quieren, se preguntan, ¿de dónde saca Gehrig estas ideas? ¿Y cómo podemos nosotros, digamos, tratar de atender a sus propias fuentes? Bueno, revisen la bibliografía primero. Y segundo, yo les recomiendo, ¿no? Que hay tres autores específicos que ustedes pueden revisar de manera profunda, cuyas obras son no tienen, no tienen, no tienen eh, eh, rival en cuanto a al estudio de la violencia y lo sagrado como tal, ¿sí? De los ritos sacrificiales. Entonces, uno de ellos, por ejemplo, y quizás uno de los más importantes, es este de Walter Burkert, déjame ver, aquí está, Sí. que es Comunique. el Homo Necans, ¿sí? El Homo Necans tiene como subtítulo Interpretaciones de los ritos sacrificiales y mitos de la antigua Grecia. Ujú. Entonces, es un libro en donde Walter Burke nos va dando esbozos de su propia hipótesis acerca de que la violencia en los rituales es precisamente lo que permitió al humano ser humano. Ujú. El humano se mataba a sí mismo y en ese matarse a sí mismo se iba dando constitución como un ser humano, se iba dando identidad, una identidad dentro del contexto antropológico que le permitía ser un sujeto. ¿Sí? Ese es uno, ¿no? Walter Burke tiene un conjunto de una obra dedicada a esto que es imperdible, ¿no? También está la creación de perdón, La- 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 era yo- los los orígenes orígenes de los... salvajes, ¿sí? Los orígenes salvajes, Homero y los magos, y bueno, tantos otros libros que tienen la religión antigua, me parece. Sí, ese lo tengo también. Sí, la religión de la antigua Grecia, me La parece que era. religión de la antigua Grecia, sí es ese. Sí, casi Pero siempre yo lo uso. el objeto de estudio de Walter Burke son los ritos sacrificiales dentro de la antigua Grecia, ¿sí? No la Grecia de Platón, la Grecia anterior, la Grecia primitiva como tal. También otro autor que ustedes pueden revisar para poder entender mejor esto es René Girard. ¿Sí? René Girard tiene también una obra totalmente dedicada a la lógica de los ritos sacrificiales. Ujú. Su libro yo creo que más popular y el más extenso en esta situación es eh, La violencia y lo sagrado. ¿Sí? Por ejemplo, la mayoría de los libros de Walter Burkert ustedes los pueden encontrar en Editorial Acantilado y la mayoría de los libros de René Girard están en Editorial Anagrama. Ujú. Entonces, ahí en Anagrama ustedes pueden encontrar La violencia y lo sagrado, El chivo expiatorio, Veo caer a Satán como un relámpago. Todos estos libros de René Girard también nos introducen en el estudio de los ritos sacrificiales y su importancia para la creación de la civilización. Y hay otro autor que yo la verdad es que no he leído, pero ahí lo tengo como referencia y me parece que debe ser bastante importante, que es John Z. Smith. Sí, John Z. Smith también tiene un conjunto de obras que hablan sobre esto. Todas están en inglés, lamentablemente. Afortunadamente las obras de Walter Burkert y de René Girard están en español, pero las de John Z. Smith están en inglés. Entonces, yo no los he comprado porque son muy caros los libros, entonces, pero espero poder comprarlos próximamente y revisarlos. Entre los tres hay un libro, de hecho hay un libro que no recuerdo cómo se llama, La violencia creadora o algo así, en donde ellos hacen o sea, son un conjunto de conferencias de cada uno, sí, que de cada uno de ellos, y en donde me parece que debaten también acerca de sus propias ideas, porque a pesar de que tienen como objeto de estudio los ritos sacrificiales, no los abordan desde la misma perspectiva, tienen muchas diferencias entre ellos. De hecho, Giegerich, por ejemplo, aunque a veces retoma a René Girard, no comparte sus ideas y lo dice abiertamente, así que no está de acuerdo con ello.
él es, digamos, es más partidario de la propia teoría de Walter Burkett en cuanto a la realidad del Homo necas como tal. Sí, el libro ese, el de Homonecas, me hace falta conseguirlo. Es que qué berraco tan caro. Y estaba buscando el otro y no sé dónde tendré ese desgraciado. Pero bueno, es que como tengo un desorden en la biblioteca. Pero no, hay dos cosas que, por ejemplo, el de René Girard es muy bueno. Ese me lo recomendaste y sí le da uno como un marco. O sea, desde el aspecto pues como antropológico de cómo él lo estudia, el acto pues de la violencia de los grados sí se vuelve pues como muy, sí es muy interesante. Pero claro, pero si lo vamos a llevar al plano más psicológico, ahí es donde uno se va a empezar a encontrar las diferencias. Y ahí es donde se vuelve lo interesante, porque si uno, bueno, vamos a mirar a ver si lo que está planteando René Girán es verdad o no es verdad. Pues en lo que acontece antropológicamente, pues como él ve, uno podría decir, sí, bueno, pero psicológicamente ahí sí tenemos totalmente un par de diferencias, porque mientras lo que hace René Girard de una forma u otra dentro de esta connotación de la violencia y lo sagrado también es hacer una crítica frente a los actos sacrificales y a lo que significaba la violencia en ese momento para cada contexto histórico. En Gigerich no. Gigerich lo que hace es que va es en función de lo que estaba aconteciendo ahí, independientemente si es bueno o malo. Es que a Gigerich eso no le interesa, a Gigerich no le interesa si el fenómeno es bueno o malo, no, sino lo que es en su propio significado, más allá del significado moral o ético que yo le quiera poner, sino es responder a la propia ética y al propio deber ser que tiene el fenómeno. En ese caso, las connotaciones propias del rito sacrificial, como nos lo planteaba, por ejemplo, en la antigua Grecia y como lo plantea también Walter Bunker, que de una manera bellísima decía entonces en los orígenes salvajes, era que de una forma u otra que el griego sacrificaba a sus niñas de 10 y 11 años como ese acto más elevado para consagrarse con los dioses y que no era más otra forma de que si lo fuéramos a pensar un poco más psicológicamente es respondía a la noción de que de ese acontecimiento de poder sacrificar a su propia hija para poder reafirmar la existencia de significado de Dios en sí mismo. No porque le quisiera, sino obedeciendo a ese pensamiento, más allá del pensamiento que podía tener el griego también en esa época, a pesar de él. Es que lo interesante es como decía un poco, es que nací dónde está la vida a pesar de ti. Entonces, lo que hacía, por ejemplo, el antiguo era responder a esa vida que estaba a pesar de él, responder a ese pensamiento de Dios, porque si lo fuéramos a pensar un poco, también hacíale, por ejemplo, cuando eh, ay, pucha, espérate, yo me acuerdo, en el antiguo Egipto, cuando el pueblo se intentó, cuando Dios le daba la orden discúlpenme que es que no tengo bien el contexto de la historia, no sé por qué se me olvidó, lo tengo aquí en la punta de la lengua, pero se me olvida, cuando empezó a irse al pueblo de Israel entonces, que le empezaron a decir que empezara a matar a todas las tribus que estaban a paso de él, porque eran herejes de Dios, entonces uno decía, no, es que no era lo que él quisiera, pues si lo fuéramos a ver de forma pues egoica, no, pero mire que es que la violencia que tenía entonces el Antiguo Testamento en todos los pueblos ante un Dios violento, no, pero lo que pasa es que a pesar de lo que hacía el hebreo en ese momento cuando iba a la conquista de estos otros pueblos, era que a pesar de él tenía que hacer esa matanza. Él iba en función de eso porque él estaba respondiendo a otra lógica que se le imponía, que no era el pensamiento de él, sino el pensamiento del Dios mismo encarnándose en ellos. Porque de hecho, el Antiguo Testamento, si uno lo fuera a estudiar, de hecho es uno de los textos más violentos en sí mismos que existe. Un Dios vengativo, celoso, cruel, todo, porque es que así era y así respondía en ese momento a esa lógica, que si fuéramos a hacer ya una línea divisoria cuando se da entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, fíjase que cambia totalmente, Ale, porque ya en el Nuevo Testamento es un Dios más benevolente, es un Dios más tranqui, por decirlo de alguna forma. Más bien, pero fíjate que los contextos en cómo se dio la constitución lógica de las ideas y los pensamientos que tenía el Antiguo Testamento a las otras ideas y propuestas que tiene el Nuevo Testamento son totalmente radicales. O sea, la concepción de Dios en el uno y el otro es totalmente distinta. Claro, claro. Entonces, esta concepción que tú marcas, John, es lo que Gigerik
llama la línea divisoria de la historia. Ujú. Entonces, esta línea divisoria de la historia no está presente en la historia como cuando nosotros la asumimos como un continuo, sino que ocurre cuando nosotros tratamos de atender cuáles eran los fenómenos subyacentes dentro de las mismas, dentro de los mismos momentos de la historia de la humanidad como tal. En- como bien dices, ¿no? Es decir, si nosotros atendemos, perdón, las imágenes del Antiguo Testamento, nos encontraremos con una realización continua de actos sacrificiales, ¿sí? Desde, por ejemplo, cuando nosotros pensamos en Caín y Abel, ujú, es decir, el momento, el parteaguas en este sentido de Caín y Abel ocurre cuando Dios les pide un sacrificio, ¿sí? Y entonces Caín sacrifica, perdón, lo que hace es dar parte de su cosecha, o sea, la pone al servicio de Dios, da su cosecha como tal. Pero Abel, en cambio, él mata a uno de sus cabritos, ¿sí? A uno de los animales domésticos que tiene a su cargo, lo mata y lo ofrece a Dios. Entonces, ¿a quién favorece Dios? Favorece a Abel, favorece al que mató, ¿sí? A esta situación. Por ejemplo, ahí la lectura que hace René Girard acerca de este mismo proceso es que, o sea, la hipótesis específica de René Girard es que el acto sacrificial sirve como una forma de alejar la violencia de la propia comunidad. Si se violenta al animal o se violenta al esclavo, se violenta al sujeto que se va a sacrificar como una forma de imbuir sobre él todos los pecados de la humanidad, todo el monto de violencia que hay dentro de la comunidad, y él se la lleva con su propia muerte. La sangre emana, y en el momento en que la sangre emana, limpia a la sociedad de, ¿cómo se llama? Un monto de violencia que pudiera ser destructivo para ella. Entonces, la lectura que hace en base a eso René Girard sobre el mito de Caín y Abel es que lo que dice, lo que hace Caín, por ejemplo, al no matar a un chivo expiatorio, al no matar a un animal, es que eh, abiertamente lo que dice es que él mata a su hermano, ¿sí? Es decir, él mata a su hermano porque no mata al animal. Ujú. Entonces, precisamente la actualización del matar a Abel significa la realización de lo que tendría que haber hecho. Es decir, significa la consecuencia del no matar un animal. Entonces, ahí está esa misma situación. Si nosotros, por ejemplo, pensamos en la historia de Jacob y Esaú, ¿sí? Cuando Jacob sustituye a Esaú en el favor de su padre, cuando su padre le va a dar la bendición, esa parte es como muy, muy interesante. Se pone una piel de oveja sobre sí mismo para parecer tan velludo como Esaú. Y entonces, en ese sentido, hay una actualización de un sacrificio que se hace, del intercambio entre el humano y el animal. Eso quiere decir que hubo un momento en que los sacrificios humanos eran algo común, ¿sí? Y que siempre han sido intercambiables con los animales. Entonces, el animal y el humano tienen esta misma disparidad. Incluso los animales sacrificiales son siempre perdón, sí, son siempre animales que tienen características similares a los humanos. Regularmente son animales domésticos o son animales que están acostumbrados a la relación con lo humano en particular. Entonces, esa situación implica que muchos de los ritos antiguos tenían que ver con esta misma identidad en donde se sacrificaba tanto humanos como animales. Por ejemplo, si nosotros pensamos en el Génesis, en la parte en donde de Egipto salen los israelitas, y una de las plagas es la muerte de los primogénitos, de los egipcios. Y cuando, por ejemplo, pasamos al Nuevo Testamento, está, digamos, parte del nacimiento de Jesús está precedido o está acompañado, perdón, por la muerte de los primogénitos en ese sentido, también por parte de ay, ¿cómo se llama?
Se me olvidó. Ya. Se ¿De me olvidó qué? el nombre. ¿Cómo? ¿Cómo que qué? ¿Qué El, sabes? A ver no- si me... el nombre del rey que mató a los primogénitos para encontrar a Jesús. Del Ay, rey no era Nerón, Nero. Creo que sí, creo creo. que sí. Entonces, él, estas imágenes acerca de la muerte, sí, no están fundadas en mitos y en metáforas, fueron muertes realmente. Sí, pasó, sucedió. La historia humana está fincada en la muerte constante de otro ser humano, de otros seres humanos y de animales, y de otros seres vivos como tal. Por ejemplo, Gehrig hace referencia a un rito sacrificial, al rito al rito sacrificial, en donde se trataba de matar precisamente al primogénito de una estirpe para poder garantizar la continuación de la misma estirpe. Entonces, estos ritos estuvieron ahí presentes durante toda la historia y por lo tanto fueron importantes para la construcción de la civilización tal como la conocemos. Si nosotros, por ejemplo, nos vamos más adelante, sabremos que la consecución de la consecución del asesinato de un sujeto dentro de una cultura tenía que ver con, digamos, la continuación de la venganza de sangre a través de esa parte. El rito, perdón, la institución de la venganza de sangre fue algo que duró durante milenios. Sí. No fue hasta la construcción de sistemas jurídicos determinados como los que vivimos en este momento, en donde la venganza de sangre se sublimó de tal manera que ahora ya cuando alguien mata a alguien, yo ya, la víctima, los familiares de la víctima no tienen que ir a matar a los otros familiares del victimario, sino que simplemente al victimario se le encarcela, ¿no? Él tiene que pagar una pena equivalente simbólicamente a la vida o al crimen que realizó. Sí, lo que pasa es que anteriormente se movía, eso era un acto de venganza y de redención al mismo tiempo, porque lo que hacía cuando el otro era victimario, el otro iba también a vengarse, era lo que estaba haciendo, era un acto de redención frente a la venganza misma, porque es que se respondía dialécticamente en esa lógica. La venganza es que al mismo tiempo matar, al mismo tiempo vengar, al mismo tiempo estar redimiendo, porque qué es lo que hacía en ese momento cuando se respondía en el propio acto de la venganza y de mandar, la misma redención del fenómeno en su propio acto de matanza. Entonces, es un acto dialéctico que se está haciendo ahí. Al mismo tiempo que vengo, al mismo tiempo se está redimiendo el propio fenómeno. O sea, Así es. entonces no es que vaya por un acto, por aquí una cosa y por aquí la otra. Dígame qué imagen, como decía Eskenazi, qué imagen puede decir, puede utilizar para usted decir al mismo tiempo que vengo que me remido. Hay un acto de redención, ninguna. Eso sea en un acto aperceptivo. Entonces, en ese sentido, cuando precisamente sea la consecución, por ejemplo, de los actos propios de las matanzas, se daba por dos cosas. Era una, que se tenía enojado al Dios, entonces que por ende cuando se mandaba una plaga y todo eso, bueno, tenés que sacrificar 5 vacas y 3 niñas para poder apaciguar la violencia del Dios. Él no sabía por qué él lo hacía, no importa, no, yo necesito como tal que estar en paz con ese Dios que me acusa, que está ahí en mí colectivamente, porque esas propias actos también sacrificales que se daban eran no más que la redención en la redención de Dios en el propio acto sacrificial. No obedecía a otra cosa, no obedecía a otra cosa, ya que cuando van cambiando las lógicas precisamente ya no era, ya se pasaba, ya era un acto vengativo, quién era la familia, en qué poco, quién redimía al otro, y lo mataba hasta que ya pasamos a los ámbitos institucionales y estructurales, como diría un poco Michel Foucault, a ese acto del vigilar y castigar todo el tiempo en los actos institucionales y las estructuras en las cuales nos encontramos culturalmente, pero que anteriormente no respondían a ese tipo de lógicas, no respondían a ese tipo de ideas, porque era un acto sacrificial en tanto uno, la redención del Dios mismo, el apaciguamiento del Dios mismo, y como tanto cuando se estaban dando, el antiguo también respondía era que los cultivos no crecían o nada nacía en esto, hay que sacrificar, hay una cosa o la otra, porque era la forma de poder estar dentro de ese acto
de redención frente a la furia del Dios. Él simplemente lo hacía como ese acto también propio de verse en la alabanza en la cual estaba inmerso en la lógica de ese tiempo, porque por ejemplo, cómo nos vemos redimidos nosotros ahora en día lejos, cuando nos pagan la quincena. Después de 48 horas de trabajo y le paguen a usted, ya usted está redimido, tenga su salario y mirar cómo lo gasta. Pero fíjese cómo cambian. Entonces, anteriormente, porque fíjate que es que también era un acto de avance, porque yo no sé si vos te das cuenta que precisamente también el rito sacrificial era porque se veía que la comunidad estaba tan encerrada dentro de ella misma que el acto sacrificial era también como una forma de la que se daba también como al decurso sobre el cual se estaba continuando la propia conciencia en ese momento, que no se quedaba ahí estancada pues no, sino que el propio acto sacrificial se le imponía para poder acceder a otras formas de entendimiento en sí misma. Así es, así es. Bueno, mira, fíjate que Oralia nos da la respuesta de quién era el rey que mandó a matar a los primogénitos. Herodes. Era Herodes, exactamente, ¿no? De hecho, el Día de los Inocentes está basado precisamente en esa misma situación. En el Día de los Inocentes es precisamente el Día de los Inocentes muertos de alguna forma. O sea, decimos mentiras en el Día de los Inocentes porque, digamos, es una representación de el engaño que de alguna forma hicieron, por ejemplo, los reyes sabios cuando visitaron a Herodes para desviar a Herodes de encontrar a Jesús como tal. Entonces, bueno, ahí está esa misma situación. Este, eh, mira, fíjate, aquí hay un comentario muy interesante de nuestro amigo Alejandro Portela. Él dice, terminar la Segunda Guerra Mundial e iniciar el nuevo orden mundial parece que pidió el holocausto, que significa sacrificio por fuego. Ujú. Hiroshima también. Sí, ¿no? Es decir, imagínense, es decir, si nosotros lo vemos de una manera pragmática, eh, nuestra era tecnológica, tal como la vivimos en este momento, requirió de de las guerras mundiales y del horror de la Segunda Guerra Mundial para poder desarrollar estos elementos que son tan importantes ahora. El dominio del átomo, por ejemplo, que decantó en la creación de la bomba atómica, esa arma tan destructiva que ahora es cada vez más destructiva y que, por ejemplo, siempre está al borde de la destrucción del mundo. El dominio de eso es lo que permite, por ejemplo, el que nosotros podamos hacer esto. ¿Mm? Entonces, es decir, este webinar en esa época pues hubiera sido imposible porque la tecnología se desarrolló solamente a partir de la ocurrencia de ese holocausto, ¿no? De ese sacrificio constante hay una frase interesante de Gehrig, muy curiosa y que puede parecer horrorosa si nosotros lo vemos desde el punto de vista moral, ¿sí? Él dice, él le pregunta en una entrevista qué significó el holocausto para el alma. Y entonces Gehrig dice, el holocausto no fue otra cosa sino la iniciación del alma en el amor. Ujú. Lo cual obviamente parece terrible, pero si lo leemos psicológicamente tiene todo el sentido. O sea, psicológicamente el alma se inicia en la realización de sí misma como un otro, en la aceptación de sí misma como aquello que había alejado de sí para poder atender el lado terrible de su propia existencia, donde en la Segunda Guerra Mundial el bien no triunfó, ¿sí? El bien no triunfó. Los lados, ahora todavía culturalmente escindimos estos bandos entre, por ejemplo, el eje y los aliados, ¿sí? Como si fueran los buenos y los malos. Pero realmente ya no sabemos quiénes son los buenos y los malos, Sí, porque posiblemente los buenos y los malos ya no existen, ¿sí? Es decir, los buenos y los malos en nuestra cultura son solamente una fantasía muy infantil e infantilizadora de nuestra propia concepción del mundo, de la realidad geopolítica que existe. Lo importante ya no es lo bueno y lo malo, ¿no? Por ejemplo, en mi país todavía hay esta división entre izquierda y derecha y de repente
los de izquierda odian a los de derecha odian a la izquierda, ¿no? Y esa situación es, recuerdo que hay una película que se llama, em, ¿cómo se llama? ¿Qué? Waking Life, ¿sí? Waking Life salió hace muchos años, una película muy interesante. Y entonces uno de los diálogos que aparecían ahí en esa película era sobre la política como tal y decía algo muy certero, ¿no? Es decir, en la política nosotros no estamos haciendo sino escoger a los títeres de izquierda o títeres de derecha. ¿A cuál títere, por cuál títere vamos a votar? ¿Por cuál títere vamos a hacer? Porque precisamente nuestra percepción es que la gente es que hay un partido bueno y un partido malo. Sí. Hay una posición política buena y una política mala, ¿no? Mm. Hay un país bueno, ¿no? Y hay un país malo. Ujú. Y entonces, digamos, depende de nuestra propia posición, nosotros decimos que Cuba, Venezuela, Rusia, Estados Unidos, China son el diablo. Ujú. Pero realmente no nos preguntamos hasta qué punto geopolíticamente, digamos, hay intereses que ni siquiera nosotros entendemos como tales, ¿no? Es decir, Sí, que el gobernar un país o el estar a cargo de una posición política requiere que nosotros, digamos, sostengamos dos discursos, un discurso dualista, ¿sí? Un discurso polarizado en donde nosotros, que tiene una función particular para el control político, ¿sí? No viene de la nada. Ujú. es que es un Y además discurso maniqueísta. maniqueísta, pero que tiene una función, mm, digamos, una función de propaganda, ¿sí? Pero esta función de propaganda no es solamente la propaganda de aquel que lo hace, sino la propaganda de un sistema en particular, ¿sí? De un sistema que necesita que las personas puedan dividirse en estas dos situaciones y que puedan soltar su sombra sobre el otro punto, ¿sí? Para poder ellos ser vulnerables a la a lo que Han llama la psicopolítica. Ujú. Mm. Y el otro discurso es el discurso de lo que realmente sucede, es decir, cuáles son los arreglos que hay o que tiene que haber dentro del propio gobierno de las sociedades para que se puedan desarrollar, digamos, ciertos sistemas, ciertas empresas, ciertos proyectos que tienen una función muy lejos de lo que nosotros podríamos requerir, que están en función de sí mismos, ¿no? El sistema económico, sí, el sistema económico es un sistema autónomo que nos utiliza constantemente para poder desarrollarse. Utiliza tanto a ricos como a pobres, ¿sí? Utiliza tanto a rojos como a azules, tanto a derecha como a la izquierda, A, para poder a- realizarse. a Y ese Rusia, es, Ucrania, Estados Unidos. utiliza la guerra, ¿sí? Utiliza la guerra, pero también utiliza los actos caritativos para poder realizarse. Entonces, eh, en este punto, sí, la matanza de miles, ujú, es igual que la salvación de miles para ese mismo proceso. Y es algo donde la dicotomía entre bien y mal ya no es funcional, ¿sí? Ya Ya, no es ya no funcional. opera. Precisamente por eso el alma se realiza, digamos, se inicia en el amor en la Segunda Guerra Mundial, porque en el Holocausto, porque permite al alma asumir que esa realidad escindida entre lo bueno y lo malo se termina. Sí, hay algo que, por ejemplo, al menos a mí con el cambio de la Segunda Guerra Mundial, fue que, uno, fue que la lógica que se gobernaba por el cristianismo terminó de morir. Y esa es una. Y la otra fue cuando yo leí esa frase de la iniciación del alma en el amor, era que yo dije, bueno, el alma ya se inició en otro amor muy diferente en el cual estaba. Quiere iniciar en todo este amor, en el desarrollo de las bombas nucleares, en el desarrollo tecnológico, informático y todo eso porque se inició en otra forma de amor que ya no era judeocristiana, romántica, buena y mala como se establecía, sino que se inició en otra forma de amor muy diferente en la cual venía, en la cual estaba instaurada. Pues esa es lo que yo, cuando yo leí esa frase, yo, bueno, pues a ver, vamos a ponerle un poco de contexto a ver si la logro pues vislumbrar un poco. Pero ese cambio, por ejemplo, de lógica fue que con eso, ese fue, la Segunda Guerra Mundial fue el segundo, el último, ahí sí, literal, fue la muerte y la secularización del cristianismo en toda su realidad. ¿Por qué? Porque entonces ya dio cambio a todas estas estructuras
técnico, informáticas, lógicas, matemáticas y avances de desarrollo de inteligencia artificial, nuclear, física cuántica, todo eso, o sea, y con la Segunda Guerra Mundial fue la, 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 la posición, la encarnación absoluta del positivismo. Y Exactamente. que, ojo, aclaro, aquí no estoy porque es que muchos critican el positivismo, no, fue la lógica como tal que se impuso y a través de la cual venimos bien, hasta que se Claro, cambien, hasta incluso cuando se dice por ejemplo, que nosotros somos individuos posmodernos, pero el posmodernismo también quedó superado en el momento en el cual se pasó al estado total de la Internet y de la digitalización y pasamos, como dice un poco Peter Sloterdijk, a ser sujetos totalmente globalizados, informáticos y conectados. Entonces ya no pasamos por individuos, por una sociedad postmoderna, sino por una sociedad conectada dentro de una red y globalizada dentro de esa misma red. Entonces, cambios de lógica de lo uno a otro, cambia a ser un sujeto postmoderno a ser un sujeto globalizado, conectado. ujú. Sí, 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 exactamente. Entonces, bueno, eh, eh, pensando en este tema, ¿no? Gierig tiene una importante colección de ensayos sobre esta situación. Ustedes lo pueden leer en un volumen de su obra completa, ese está en inglés, ¿sí? De sus artículos reunidos en inglés, que es la tecnología y el alma. Ahí ustedes pueden también atender esta misma situación si les interesa más, ¿no? Incluso hay un ensayo muy, 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 muy largo también, y también tan importante como el de Matanzas, que se llama el autoemparedamiento del alma en la caverna platónica. Entonces, ahí él explica precisamente cómo la tecnología no es otra cosa sino el proceso de encarnación de Dios, ¿sí? Del concepto de Dios. O sea, obviamente eh, no estamos hablando del Dios como figura metafísica, sino de la lógica, de la noción divina, ¿sí? Dentro de una forma cada vez más tecnificada y abstracta del contexto, es decir, abstracta de la visión positiva del mundo. Se vuelve una situación completamente negativa. Ujú. Entonces, bueno, en este punto nosotros tenemos que entender, ¿sí? Además de lo que hemos visto, que la línea divisoria de la historia, ¿sí? No es una línea divisoria positiva, ¿sí? Cuando hablamos de positivo y negativo hablamos de dos cosas particulares. Lo positivo es lo que nosotros podemos ver y palpar con nuestros propios sentidos. Por ejemplo, las cosas que vemos alrededor de nosotros son cosas positivas que tenemos a la mano, ¿no? Es el Este, acto li- perceptivo. este libro es un objeto positivo, ¿sí? Es un objeto positivo que está ahí, que yo puedo palpar, que yo puedo ver, que yo puedo tocar, ¿sí? Pero lo negativo, es decir, lo negativo es aquello que está dentro del núcleo de la positividad. Lo negativo es el mundo de las ideas, que le da sostén a eso que nosotros entendemos como mundo y que regularmente pensamos que es lo más abstracto, pero realmente es lo más concreto, las ideas, ¿sí? Por ejemplo, este libro, ¿sí? Este libro, La violencia del alma, que nosotros estamos ahorita desmenuzando y comentando, así visto, ¿sí? No tiene nada, no es nada, tiene solamente algunos signos y es papel en blanco, ¿sí? Papel blanco que tiene algunos signos dentro de sí mismo y que no tiene una función particular. Puede funcionar como un buen pisapapeles, puede funcionar como un adorno en la biblioteca de cada uno de nosotros, o puede funcionar como una arma para poder arrojar a Sí. los demás, ¿sí? Diría Kant que Pero es una cosa en sí. así es. Pero entonces, para que nosotros lo volvamos un para sí, ¿sí? Lo que necesitamos es empezar a leerlo, empezar a pensarlo. Y cuando lo empezamos a pensar, el libro ya no es el libro es las ideas que están fraguadas ahí dentro de la misma escritura, dentro del mismo texto. Si yo no conozco el lenguaje, si yo no conozco el significado del lenguaje, entonces las palabras son solamente palabras. Necesito poder tener la llave que me abra a ese mundo negativo que está dentro del libro y que son las ideas que están presentes. Entonces, nosotros, por ejemplo, cuando hablamos de negatividad, hacemos esta diferencia en el libro, pero también en otros tantos niveles. Por ejemplo, en el término de la justicia, nosotros tenemos leyes, ¿sí? Que son cosas positivas. Las leyes son cosas positivas que están ahí. Nosotros podemos palparlas, entenderlas y verlas. Pero lo que sostiene a las leyes es la idea de justicia. Y la justicia no la podemos ver.
Sin embargo, la idea de la justicia es lo que le da eje y estructura a todas esas leyes que están en todos los países y que nos permiten convivir en sociedad, pero la justicia nadie la puede palpar. Sin embargo, es lo más patente. Entonces, bueno, esta es la diferencia entre negatividad y positividad cuando la utilizamos en estos contextos, para que lo tengan claro. Entonces, la línea divisoria no es una situación positiva que nosotros podamos palpar. La línea divisoria de la historia ocurre, sí, pero no ocurre tampoco fuera de la historia, sino ocurre dentro del fenómeno como proceso histórico. El fenómeno es en sí mismo la línea divisoria ya como tal, porque sus ideas, sí, su propia estructura lógica, indican que ha habido una apertura dentro del mismo que lo ha separado de aquel momento anterior en el que se encontraba, ¿sí? Entonces, la línea, el fenómeno es la línea divisoria de la historia interiorizada dentro del mismo fenómeno. Sí. Cuando se ha negado a sí misma en absoluta negatividad. Es decir, la línea divisoria se da es precisamente en ese momento cuando ya eso que fue ya no es, porque se ha empezado a negar a sí misma para dar paso a otra lógica, porque se niega a sí misma. Entonces, la forma precisamente de ver totalmente cambia porque la lógica ha cambiado. O sea, ya la concepción del acto sacrificial para como lo vivía el primitivo en su época, a como lo comprendemos ahora, ya no es la misma forma porque esa línea divisoria ya se dio cuando se ha interiorizado la lógica en sí misma, entonces por ende la forma de ver cambia, pero no cambia porque tú quieras que cambie, sino que en sí misma ha cambiado. Y entonces, como está diciendo, esta cita de la Keno Panisa que utilicé, no es a través de, no es lo que ves, sino es lo que te abre. Entonces, esa lógica que te abre cambia. Y ahí es cuando se ha dado precisamente esa línea divisoria, porque ya el fenómeno se ha dado en su absoluta interioridad y en su absoluta negatividad. Ok, pues bueno, entonces este primer ensayo que aquí termina, ¿sí? El sacrificio de Isaac y la línea divisoria de la historia, nos da las pautas para que nosotros podamos entender el fenómeno del sacrificio, pero también cualquier fenómeno psicológico. Ahí está, aquí está imbuido esa situación. Ustedes, si quieren, pueden volver otra vez a ver estas pláticas o leer este primer capítulo o los dos, o las dos cosas, ¿sí? De hecho, las pláticas las pueden encontrar también en cualquier plataforma de podcast, tanto Spotify, Amazon Music, Apple Podcast o Google Podcast, por ejemplo. Ahí ustedes los pueden encontrar, escuchar, hasta en iVoox también están. Sí. No, Entonces, me voy a volver famoso ya que estoy en todas esas plataformas. para que lo puedan escuchar con calma y puedan atender esos conceptos que hemos estado viendo, porque van a ser importantísimos para que podamos atender al siguiente ensayo, que va a ser el capítulo 2 de esta colección de ensayos, que es Matanzas, ¿sí? Matanzas es un ensayo muy importante que habla acerca de la diferencia entre las matanzas de primer orden y las de segundo orden según Giger, y cómo estas matanzas de primer orden van construyendo la conciencia y le van permitiendo separarse de su aprisionamiento dentro de la naturaleza. Eso que parece que se oye tan curioso, lo vamos a ir explicando. Bueno, a todas las personas que nos acompañaron en este Facebook Live, muchísimas gracias. Los vemos dentro de 8 días. Que tengan una excelente noche, que descansen. Si algunos de ustedes de pronto están interesados en la formación de arte terapia, les recuerdo que iniciamos esta semana, el 4 de marzo. Por si están interesados, pueden dejar un mensajito en interno que yo les respondo. Hasta luego. Hasta luego.